Hola a todos y a todas. Es un gusto poder estar grabando esta participación eh, a partir de la invitación de La Salle, a quien agradezco por considerarme en este momento en que nos encontramos atravesando una situación de crisis eh, social, sanitaria, cultural y educativa, que es por lo que aquí nos encontramos. Quisiera decir, antes de comenzar la breve descripción que voy a realizar, que quiero reconocer lo que estamos viendo en este momento y cuando inició el proceso de aislamiento social preventivo y obligatorio, es que una vez más las escuelas con los sujetos, los docentes principalmente, se pusieron al hombro una difícil tarea que es la de educar a partir de la virtualidad, en una materialidad que es diferente a la de la escuela, que no es la de la escuela, porque lo que estamos viendo también es que sencillamente en este momento las escuelas están cerradas, el hogar no es una escuela y son otras características las que están asumiendo los vínculos pedagógicos y las organizaciones que las instituciones están llevando adelante en un momento en que tanto familiar como laboralmente estamos haciendo lo que podemos y en muchos casos aprendiendo a hacer cosas a partir de las demandas que recibimos, ¿no? Demandas que llegaron de manera irruptiva. Así es que los docentes vienen trabajando arduamente en poder sostener vínculos con el saber, con la cultura y también vínculos afectivos con los estudiantes y sus familias. Bueno, eso en primer lugar. Eh, yo voy a comentar un poco la situación del sistema educativo en la región patagónica, específicamente en la provincia de Santa Cruz, en la localidad que yo resido, en la localidad de Caleta Olivia, que se ubica al norte de la provincia, y esta breve descripción que voy a realizar se asienta en un trabajo de investigación que vengo realizando junto con el equipo del Centro de Intercambio y Reservorio de Información Socioeducativa, CIRISE, en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. En esta línea de investigación venimos trabajando principalmente las dinámicas de escolarización y su vinculación con la desigualdad urbana. Especialmente estamos dedicados al análisis y al estudio de la puesta en acto de las políticas educativas a nivel de la escuela, siempre con un fuerte acento en recuperar las experiencias y los saberes desarrollados en las instituciones. Entonces, voy a dividir la presentación en tres ejes que voy a desarrollar y que luego seguramente en la segunda presentación esto se podrá retomar, y que intentan un poco, digamos, abarcar un abanico de preocupaciones, ¿no? A partir de la invitación en este eje, que era poder hablar de la situación del sistema educativo en las diferentes regiones. Así, el primer eje refiere a las acciones emprendidas en la provincia por el Consejo Provincial de Educación. Cabe decir que la provincia de Santa Cruz no tiene la estructura de Ministerio de Educación, sino que el órgano político pedagógico es el Consejo Provincial de Educación. Y luego hay direcciones regionales de acuerdo a la ubicación geopolítica del sistema educativo. El segundo eje ya se vincula al nivel de las instituciones y a las acciones pedagógico-institucionales que están llevando adelante para el sostenimiento de la escolaridad. Y el tercer eje, que denominé Storyboard de la escolaridad en tiempos de pandemia y que refiere a las condiciones de la enseñanza y del teletrabajo pedagógico y a las tensiones y preocupaciones que están atravesando los docentes. Para poder realizar esta descripción, digamos, se asienta en un trabajo de rastreo documental en las páginas web oficial de la provincia,
como así también a partir de la consulta a los equipos de orientación y directivo de aquellos documentos que circularon en las escuelas en este tiempo a partir del 16 de marzo en adelante. Asimismo, y justamente a partir del trabajo de investigación que venimos realizando y del vínculo construido con las instituciones, hemos llevado adelante entrevistas a través de videollamada, a través de WhatsApp, recurriendo a esos formatos para poder encontrarnos con los docentes en este marco de aislamiento. Hemos entrevistado así a docentes, a familias y a miembros de los equipos de orientación de las escuelas. Bueno, con relación al primer eje que tiene que ver con las acciones emprendidas, lo que se puede visualizar es que a partir del 16 de marzo, el incremento de publicaciones en la página web oficial de la provincia, digamos, evidencia un incremento de publicaciones diarias. En principio eran mensuales, semanales, y luego empezaron a ser diarias, ¿no? Publicaciones diarias con básicamente marcando dos ejes. Uno que refiere a la producción de los cuadernillos pedagógicos y a su distribución, y el segundo eje que refiere a la generación de propuestas de desarrollo profesional, principalmente orientado a docentes y a equipos de orientación. El primer eje que refiere a los cuadernillos, acá podríamos encontrar tanto la distribución de los cuadernillos elaborados a nivel nacional para todos los niveles del sistema educativo, pero por otra parte, y aquí hay algo interesante, que es la producción de cuadernillos para la educación técnica, cuadernillos que fueron elaborados por el equipo de educación técnica de la provincia, a partir digamos, de la selección de contenidos para este marco en particular, y que a su vez también fue realizada, o sea, toda la elaboración se realiza en la imprenta oficial de la provincia. A partir de ello se elaboraron mecanismos de distribución de los cuadernillos, principalmente orientados a aquellos estudiantes y familias que no poseen conectividad, como así tampoco dispositivos tecnológicos del tipo computadora o notebook, que permitan la descarga, la lectura del material. De esta forma entonces se distribuyeron los cuadernillos, esto a partir de un trabajo de sondeo institucional que estuvo a cargo principalmente de los equipos de orientación y de los auxiliares de curso, que se encargaron de ver y de identificar a aquellos estudiantes que tienen dificultades de conectividad o conectividad nula. Ese es uno de los primeros ejes a lo que la provincia está fuertemente ocupada en este momento. Por otra parte, la generación de mecanismos o de propuestas de desarrollo profesional. Esto principalmente tiene que ver con una diplomatura que se está ofreciendo en este momento a los equipos de orientación, que dispone de una página web exclusiva, un campus virtual, videos, recursos, lecturas, como así también orientaciones para la organización pedagógica institucional de las escuelas. A su vez también se desarrolló una capacitación, o se está desarrollando una capacitación de manera virtual con relación a estrategias para el dominio de la virtualidad que en este momento la educación está asumiendo. Entonces tenemos como esas dos líneas principales de política en este momento, que tiene que ver con el desarrollo profesional a partir de la diplomatura y de las capacitaciones, y por otro lado, la distribución y producción de los cuadernillos. Asimismo, las reuniones virtuales con los equipos supervisivos de cada zona están siendo permanentes, y los directores regionales de escuela también conforman los equipos que se encuentran en este momento operando políticamente y que reúnen a diferentes instituciones sociales. Por otra parte,
El segundo punto tiene que ver ya con un nivel de las escuelas y refiere a las acciones pedagógicos institucionales que se encuentran desarrollando. Y en este punto sí es importante advertir que es en este nivel donde podemos encontrar que las dinámicas son múltiples, diversas, y que se van ajustando, digamos, en la medida o en el transcurrir de la cuarentena, del aislamiento. Las instituciones y los equipos se reúnen permanentemente y se encuentran en una tarea de evaluación constante de aquellas estrategias que van definiendo para poder sostener la escolaridad y poder comunicarse también, ¿no?, con los estudiantes y las familias, que ha sido uno de los puntos neurálgicos de marzo aquí. Aquí en las escuelas tuvieron que ir definiendo criterios con relación a una serie de aspectos que van desde el envío de actividades, desde la decisión o el acuerdo de qué tipo de actividades se van a enviar a los estudiantes, los contenidos, la selección, qué contenidos, y vamos a trabajar con el diseño curricular, con los núcleos, la modalidad también de comunicación y el tipo de comunicación, ¿no? Entonces, el envío de actividad, lo que coincide en todos los docentes es que las formas de organización de la enseñanza y el diseño de actividades para el aprendizaje fueron variando desde el inicio hasta ahora. Toda la tarea es evaluada de manera dificultosa, en principio porque la conectividad de los docentes también es deficitaria. Aquí en el sur, la conectividad a Internet, la calidad de esa conectividad, es un tema que suele tener impactos en el trabajo, ¿no? Y en este momento un trabajo que se define de manera remota, o un teletrabajo, digamos, pedagógico, con unas características que son diferentes. Había instituciones que tenían plataformas ya diseñadas, a partir de las cuales llevaban adelante una serie de actividades, o el envío de documentos, la recepción de tareas, pero hay otras instituciones que no contaban con ningún tipo de plataforma educativa y que en este momento generaron algún tipo de, en Google o en Conectar, desarrollaron allí aulas para poder de esa manera llevar adelante las clases. Aún así, en la mayoría de las instituciones se han creado plataformas ad hoc en este momento. La mayoría de los docentes entrevistados cuenta con dispositivos que son propios. Sin embargo, todos denuncian que la conectividad está siendo uno de los grandes enemigos, tanto para subir material, subir actividades, para vincularse con sus compañeros y colegas y con los estudiantes, como así también para la corrección de las actividades. En el principio las actividades que se enviaron no eran obligatorias, pero con el correr del tiempo estas actividades se convirtieron en tareas obligatorias y tareas que se corrigen. Ello condujo en parte a la fecha, digamos, que haya estudiantes que no han mantenido comunicación, ni vía telefónica ni por internet. Este viene a ser uno de los grandes temas también, aquellos estudiantes de los cuales no estamos sabiendo absolutamente nada. Otro de los criterios fue la periodicidad. En educación primaria y secundaria, al principio las actividades se enviaron cada 15 días, ¿no?, quincenalmente. Luego esto pasó a 20 días porque no había tiempo, o sea, se empezó a evaluar el tiempo de realización de las actividades, de contestación, y se vio que no se podía enviar cada 15 días, que 20 días están funcionando un poco mejor. En nivel inicial las actividades se enviaron todos los días, ahora semanalmente o día por medio. Con relación a los contenidos, en la provincia de Santa Cruz, la educación secundaria había tenido 2 semanas de clase, la educación primaria 1 semana, por lo que se encontraban en etapa diagnóstica.
Entonces la decisión institucional fue terminar con esa etapa diagnóstica y de ahí continuar con la programación de cada espacio curricular. Sin embargo, esa programación se modificó y los docentes señalan que están trabajando con contenidos mínimos. Por otra parte, la modalidad de comunicación también fue un tema que estuvo y que sigue estando constantemente en la agenda de discusión de las instituciones, porque hay de las más variadas formas de comunicación. En principio, la mayoría de las instituciones tienen grupos en WhatsApp y de esa manera se comunican de manera parental para poder enviar las actividades. Sin embargo, esto dejó de ser eficiente cuando fue necesario enviar actividades en diferentes formatos, videos, PDF, PowerPoint, Word, y fue necesario entonces poder acceder en algunos casos al correo electrónico, y esta fue una de las primeras modalidades de las escuelas que tenían sus plataformas más organizadas, enviar las actividades mediante correo electrónico a los padres. En cambio, en otras instituciones prefirieron continuar con WhatsApp porque de esa manera los padres y los estudiantes responden. También se armaron grupos de estudiantes. Esto trajo inconvenientes rápidamente porque son menores, entonces ese vínculo entre el docente y los estudiantes empezó a ser, digamos, un tema de conflicto con relación a la seguridad, la privacidad y el hecho de que son menores. Lo que se definió fue que en cada grupo de WhatsApp que haya menores, haya un directivo que esté interviniendo también. Como así también, si se realizan clases virtuales, videollamadas, teleconferencias, es obligatorio que esté un miembro de la institución invitado, presente, en el momento de la videoconferencia. O si un directivo no puede estar, lo hace el auxiliar de curso. Pero es importante que esté. Por otra parte, también fue el tema de cómo recibir las actividades, ¿no? El envío. Los padres debían enviar esas tareas realizadas una vez que se definió que sean obligatorias, y se recibían de los más diversos formatos, cuestión que también complica el trabajo de los docentes, porque se reciben tanto trabajos digitalizados, escaneados, o aquellos que se realizan directamente en programas informáticos, o fotos que son pesadas y difíciles de descargar. Como así también depende el formato del documento, habilita o no las correcciones para que puedan llegar a los estudiantes. Sin embargo, los docentes no evalúan que no está funcionando porque ellos no llegan a corregir y se van superponiendo las actividades, los tiempos del envío de las actividades hacia los estudiantes, de los estudiantes hacia ellos, y la corrección para continuar con la secuenciación que está propuesta. El último punto refiere al devenir de la escolaridad en este momento, en tiempos de pandemia, y a las preocupaciones y a las condiciones que está asumiendo la enseñanza y el teletrabajo pedagógico, ¿no? Un momento en que la vida se llenó de estos términos de pandemia y que son empezados, o sea, se empiezan a utilizar para poder comprender aquello que nos está pasando, ¿no? Aquello que nos está pasando, aquello que tenemos que hacer, las demandas que tenemos que procesar, la identificación de las limitaciones propias ante la virtualidad, ante intentar pasar aquello que hacíamos en el contexto del aula, con los estudiantes, en el vínculo permanente, tratar de pasarlo e intentar enseñar, ¿no? Los docentes dicen, estamos tratando de enseñar, y la principal preocupación es saber si los estudiantes se están apropiando de estos saberes, si están aprendiendo, ¿no? No tenemos el ida y vuelta, la comunicación afectiva, el sostenimiento diario para poder identificar, incluso a partir de la gestualidad, si el niño o el adolescente está entendiendo aquello que le estamos explicando. De hecho, una de las principales dificultades en torno a la enseñanza es que poco estamos explicando, poco estamos transmitiendo,
a partir de la explicación, del desarrollo de ideas, del planteo de situaciones problemáticas. En realidad lo que estamos haciendo es enviar actividades, y el envío de actividades no supone enseñar. Como así tampoco que un estudiante complete una actividad supone que está aprendiendo, ¿no? Esta cuestión, digamos, que es básica, se ve potenciada en preocupación y a partir de la generación también de ansiedad y de angustias de un lado y del otro. Entonces, esos términos como el riesgo, la prevención, el control mutuo, vienen a invadir también la explicación de la enseñanza y del vínculo pedagógico en este momento que se vio irrumpido y compelido a la virtualidad, casi de manera obligatoria, así como el aislamiento ha sido obligatorio, la enseñanza virtual o el envío de actividades también ha sido obligatorio. Entonces la sensación, dicen los docentes, en realidad es que esta virtualidad lo que nos trajo es una intensificación de nuestro trabajo, que incluso si somos mujeres es una intensificación que es mayor, porque se mezcla constantemente con el trabajo doméstico, el cuidado de los niños y el acompañamiento de nuestros propios hijos en sus tareas escolares. Entonces se ha visto difícil, imposible en algunos casos, vertiginoso, pero la preocupación es que este storyboard, digamos, este poder armar una grilla de lo que vamos a hacer, ¿no? Marcar una ruta, un camino, en realidad genera una sensación de control, ¿no? De control y de intervención en las decisiones pedagógicas que nosotros tomamos. Entonces, dicen los docentes, siento en este momento que hay mayor control de mi trabajo a partir de las rúbricas, de las planillas, de las fichas pedagógicas, que una preocupación de si enseño o no enseño. En realidad lo que están evaluando es si hago, ¿no? Si hago, si produzco actividades para los estudiantes más que si enseño o aprendo. Y por otro lado, para finalizar, el derecho a la desconexión, ¿no? Que también viene siendo una cuestión que se viene discutiendo, incluso no en estos términos, pero es decir, bueno, ¿hasta qué punto mi vida personal, mi tiempo personal se ve invadido por mi tiempo laboral? Los docentes indican que tienen más de 50 notificaciones en sus correos electrónicos, que los teléfonos estallan de WhatsApp, que le envían tanto estudiantes como docentes con consultas no insólitas, o sea, consultas que son genuinas, consultas que incluso son operativas, porque este tiempo ha demandado a todas y a todos, o sea, está demandando saberes y dominios de programas, de aplicaciones tecnológicas, de modos de procesar en un aparato, en un dispositivo, que hasta el momento en algunos casos se remitía al dominio de redes sociales, ¿no? Entonces esto también, ¿cómo hago para descargar un PDF? ¿Cómo subo una foto a través del correo electrónico? Y así una serie de preguntas que están siendo más operativas que pedagógicas, ¿no? Y así voy a ir terminando esta presentación, que, digamos, a partir de estos tres ejes, lo que intenté mostrar es que las pantallas no suplantan a las escuelas, los celulares, las videoconferencias no suponen lo mismo que estar en la escuela todos los días, con la sistematicidad, ¿no? Con la secuenciación y principalmente con el vínculo con el otro. El poder estar con el otro no es lo mismo. La escuela no está en la casa, la escuela está en donde está. Solo que nosotros no estamos en ese lugar. Y se tensiona constantemente lo operativo, lo técnico, el hecho de hacer por sí mismo, y pasa a segundo plano lo pedagógico. Esta preocupación atraviesa a todas y a todos, y es muy importante porque está atravesando a los docentes, y esto se vincula con el sentido político de la educación, ¿no? Bueno, así finaliza mi presentación y nos vemos en el panel en vivo. Saludos a todas y a todos.